Queridos hermanos y amigos, vamos a continuar en el libro de Génesis. Vamos al capítulo 25 del libro de Génesis. ¿Tiene alguna Biblia o la posibilidad de tenerla? De todas maneras, creo que todavía quedan Biblias allá, si necesita una, para que me acompañen en esta tremenda, impresionante lectura del libro de Génesis en su capítulo 25. Antes de proceder, obviamente, como acostumbramos a leer este capítulo, quisiera hacer una pregunta que de hecho genera tanto debate, ¿no? Y tanta, digamos, irritación, en otros un deseo de buscarlo, un deseo de defenderlo, un deseo de obtenerlo. Y esto tiene que ver con la libertad. Por eso la pregunta es, ¿tienes libertad? ¿Te consideras un hombre libre? ¿Podemos hacer realmente cualquier cosa, lo que queramos? Esta pregunta es una pregunta muy importante, ¿sabes? Porque la idea de la libertad, de lo que ella es, habla mucho de lo que realmente creemos, de lo que hay en nuestro corazón. Habla mucho de lo que entendemos de qué es la vida. O si la vida realmente tiene un propósito, tiene una razón de ser. ¿Sabes por qué? Porque hoy vemos personas que dicen, queremos libertad, vamos a defender nuestros derechos. Y la definición de libertad es literalmente hacer cualquier cosa. O sea, lo que yo quiera hacer, lo puedo hacer y lo debería poder hacer. Por lo tanto, esto por supuesto trae una gran cantidad de pensamientos o posesiones donde se quiere un mundo sin ley, un mundo sin norma, donde se le permite a la persona libremente escoger y hacer lo que se le apetezca. Y sabes, esa idea de querer hacer lo que queremos hacer y como queremos que suceda, aunque usted no lo reconozca, es algo muy amigable, ¿no? Es una idea amigable para nosotros. Si te pregunto, ¿tú quisieras que alguien controlara toda tu vida? ¿O tú simplemente tener la libertad o digamos la oportunidad de hacer lo que quieras hacer? La respuesta obvia es que no queremos ser controlados por nadie. De hecho, queremos ser autónomos, independientes. Y que todo lo que hagamos sencillamente dependa de la voluntad mía de hacerlo o no hacerlo. Pero ¿sabes qué pasa, mi hermano y amigo? Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, si ese es tu pensamiento de libertad, de hacer lo que tú quieres hacer y que todo está bajo el control de tu mano, entonces la Biblia te va a ofender. Dios te va a ofender esta mañana. ¿Sabes por qué? Porque si hay un rey y hay un señor, no eres tú, no soy yo, es Dios. Cuando se acercas a la Biblia, mi hermano, no hallamos a un Dios peón, a un Dios sirviente, a un Dios mayordomo, que tiene que administrar o al menos trabajar en torno a mis necesidades. Y tú quizás puedes decir, sí, hermano, yo sé que eso es así, yo sé que eso es así, yo sé, yo entiendo eso. Pero ¿cuántas veces en la vida práctica, en nuestra vida como cristianos, no tendemos a molestarnos y a airarnos contra Dios? Porque Dios no hizo lo que yo quisiera. ¿Cuántas veces sentimos una decepción dentro de nosotros? ¿Cuántas veces no clamamos y pedimos, Señor, haz mi voluntad? Señor, haz lo que lo que te estoy pidiendo. Hermano, te recuerdo, tú no eres rey, tú no eres Señor. Aunque tú quieras, aunque tú intentes controlar lo que sucede en tu vida, lo que sucede en la vida de otros, eso será imposible. Y la palabra, la realidad bíblica, nos habla de un Dios que es rey, que es Señor de todo, que es Señor del tiempo, que es el Señor de las circunstancias, que es el Señor de la vida, que es el Señor de la muerte, que es Señor de cualquier cosa, aún del átomo o la molécula más pequeña de este mundo. Y sabes, hay que reconocer de que esa realidad es bastante desagradable para nosotros. Esta idea es desagradable,
Porque el reconocer que esto es así, el creer que esto es así, entonces es igual a tener que considerar que todo lo que hacemos, o lo que vamos a hacer, lo que podremos hacer, o lo que seremos, está controlado por alguien. Si este tipo de control o no autonomía no te agrada, entonces Dios te va a caer muy mal. Porque Dios no trata de negociar con el hombre, a ver qué hacemos con tu vida. Vamos a ver qué hacemos. Mira, ¿te parece esto? No, Dios dice, esto se va a hacer. Esta es mi voluntad y eso es lo que va a suceder. Mi hermano, esta mañana veremos esto en este capítulo 25. Esa doctrina desagradable, esa doctrina confrontativa que te confronta y te dice, mira, no eres tú, soy yo. Soy yo el que llamo, soy yo el que escoge, soy yo el que salva. Yo soy el rey. Pero, mi hermano, quisiera invitarte esta mañana, luego de obviamente haber escuchado todo el sermón y haber entendido lo que este pasaje significa hoy para nosotros. Es que si tú realmente conoces a Dios, le conoces de corazón, tienes esa oportunidad de conocerle realmente. Ya esa idea de que Dios controla todo y que es rey, que de hecho es cierta, no va a ser desagradable para ti. Va a ser un gozo y una alegría. ¿Por qué? Porque tú dirás, wow, qué bueno que Dios controla toda mi vida, que controla todo lo que me sucede, porque yo soy un desastre. Porque yo no puedo vivir por mí mismo. Yo necesito de Dios, yo necesito de alguien, yo necesito ayuda. Pero claro que el orgullo siempre te va a decir, no, 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 tú puedes. No, no, tú puedes solo. No, no pidas ayuda de nadie. No, tú no eres vulnerable, tú eres fuerte. No, no, tú no te equivocas. No, tú no fallas, tú no te caes. Hermano, ese es el yo con el cual hemos de luchar y batallar. Pero quisiera en el Señor, en verdad, que esta mañana nos vayamos creyendo en la palabra de Dios y mortificando ese orgullo que habita en nuestro ser. Y el título de este sermón, mi hermano, debido a lo que veremos, está relacionado con lo que acabamos de hablar hace un momento. Y es que, mi hermano, Dios es el Dios de la historia. Dios es el Dios de la historia. Y cuando hablo de la historia, no hablo de sencillamente algo que ya sucedió y que ya puede ser considerado como historia, porque ya fueron hechos pasados, ¿no? Si usted va a un libro de historia, ¿qué va a conseguir? Hechos antiguos, ¿verdad? Los mayas, Egipto, estas civilizaciones antiguas, va a hallar historia, hechos históricos que han pasado. Pero desde la perspectiva bíblica, mi hermano, la historia es todo. No solamente lo que ya pasó, sino lo que está pasando ahora y lo que va a pasar eternamente después, o sea, lo que viene. Pero ¿sabes por qué se considera historia de la perspectiva bíblica? Porque alguien la está escribiendo y ese es Dios. Todo está bajo su control. Y Dios no solamente es el Dios creador, el que hace cosas, no, Dios es el Señor de cada una de ellas. Por lo tanto, mi hermano, el Dios de la Biblia es el Dios de la historia. Es el Dios de todo y es el título de este sermón. Y para entender un poco este pasaje, lo quise lo dividí en tres partes según la estructura que podemos hallar en este capítulo. Y la primera parte le puse por nombre el soberano Dios. El soberano Dios. Esto es del versículo 1 al versículo 18. Y la segunda división del 19 al 26, para aquellos que escriben, es el mayor servirá al menor. El mayor servirá el menor, al menor, de hecho. Y por último, del 29 al 34, por un plato de lentejas. Que es tremendo ese pasaje, pero
Llegaremos a ese momento, a esa división, así que quisiera que me acompañara así para comenzar a leer la primera división, del versículo 1 al versículo 18. Leemos la palabra del Señor y dice: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Sinran, Joksán, Edán, Adián, Isbac y Sua. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán. E hijos de Dedán fueron Azurim, y Letusim y Leumim. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Adida, Bielda, y todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló su espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zohar, Eteo, que está enfrente de Manré, heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Y sucedió después de su muerte, de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito Ismael, Nabioc, luego Sedar, Acbeel, Mixán, Misma, Duma, Masa, Adar, Temá, Getur, Nafis y Sedam. Estos son los hijos de Ismael. Estos sus nombres por sus viñas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu de Ismael y murió, y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Avila hasta Chur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Siria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Estos son los descendientes, hasta el 18. Hasta el 18. El Dios soberano, el soberano Dios. Mi hermano, si recordamos, el escritor de este libro es Moisés. Moisés está escribiendo el libro y el destinatario es el pueblo israelita. Y lo que Moisés está acá haciendo, mis hermanos, entre tantas cosas, es informar al pueblo el origen, ¿no? Del pueblo. Y más que su origen, mi hermano, porque no es un libro detallado, preciso, completo, para decir cómo Dios creó paso por paso las cosas. ¿Por qué? Porque no se trata tanto de su creación, sino del creador. Porque Dios es el centro de todo. Dios y su plan en desarrollo es el énfasis, es lo central de este libro. Y cuando tú entiendes esto, verás cómo las muertes, cómo las vidas, nacimientos, tragedias, milagros, comienzan a encajar o comienzan a tener sentido en una historia que está siendo escrita, que está siendo desarrollada por el mismo Dios. Y cuando vamos al pasaje, mi hermano, lo que vemos principalmente es la declaración de otro gran hombre o de un hombre muy conocido como es Abraham. Y lo que dice claramente es que Abraham tomó mujeres y tuvo más hijos. Pero luego de esto, dice además que este hombre murió. Dice, y exhaló su espíritu y murió Abraham. En un mundo en el cual nos hallamos, la muerte es sinónimo de derrota, de tragedia, del fin de una vida, del fin de sueños, del fin de propósitos, del fin de metas.
¿Por qué? Porque esa persona realmente tenía en su mente o en vida objetivos. Quería quizás hacer algo, tenía en planes hacer muchas cosas, pero de repente vino la muerte y se lo llevó. ¿Y sabes? Sí, la muerte es trágica. La muerte es inevitable. Pero ¿sabes qué sucede, mi hermano? Cuando el hombre que muere es un hombre según la fe de Abraham, que aunque ese hombre muera o parta de este plano terrenal, el plan y el propósito para el cual ese hombre vivía continúa, prosigue. Y tú dices, pero ¿cómo es posible que los planes y propósitos de un hombre continúen después de haber muerto? Te lo explico. Cuando tus planes y propósitos, lo que te mueve a ti a hacer todo, lo que guía tu pensamiento, tu actuar, tu vivir, son los propósitos eternos de Dios, entonces tu propósito y tu meta continuará. Aunque tú mueras, aunque tú enfermes, aunque tú perezca, aunque tu cuerpo se esté terminado, se esté acabando, tu vida, el plan eterno de Dios continuará. Y tu vida, mi hermano, tendrá una relevancia y un propósito maravilloso en la historia eterna de Dios, en la historia que Dios está escribiendo. Pero para que esto suceda, mi hermano, tú debes decidir como Abraham, negarte a ti, negar tus metas, negar tus propósitos, negar tus objetivos, para que la meta y el propósito de Dios sea el tuyo. Hermano, tú quieres que tu nombre esté tallado en la ciudad eterna de Dios. Entonces comienza a trabajar para su reino. Solamente así. Porque si tú trabajas solamente para ti, para tus metas, tu propósito, déjame decirte que estás construyendo sobre la arena. Porque así de repente una ola muy grande viene y se lleva todo lo que hiciste. Vas a morir y tus planes se acabarán. Vas a morir y como dice la palabra, la muerte te va a visitar. ¿Y qué va a ser de lo que hiciste? Tus influencias, tus posesiones, tus riquezas. No, mi hermano. Decidamos trabajar para el reino de Dios. Porque en el reino de Dios no hay esfuerzo, no hay sacrificio que sea en vano. Porque es que estamos trabajando para el Señor de todo, para aquel cuyos planes y objetivos nunca serán estorbados. Hermano, cuando vamos a la historia de Abraham, incluso en su muerte, nos damos cuenta de que esta historia continúa, no se acaba. Está muriendo Abraham y Abraham tenía un propósito, mi hermano, una meta. Él vivía para el llamado y el propósito que Dios le dio a él, le encomendó a él. ¿Recuerdas la simiente? La simiente. Y mi hermano, Abraham murió en buena vejez, no solamente porque quizás murió no por una enfermedad o un accidente trágico. Murió en buena vejez, porque aunque estaba muriendo y sabía que su vida iba a acabar, mi hermano, él sabía que el plan y el propósito por el cual estaba viviendo estaba seguro. Estaba seguro. Y mi hermano, cuando lo que vemos en este pasaje es algo tan inmediato como que Abraham muere, ¿y qué dice el pasaje? Versículo 11. Dios bendijo a Isaac, su hijo. Tú dirás, Abraham murió. No, no, todo se acabó. No, 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 no se acabó. No se ha terminado. Esta historia continúa. Mi hermano, Abraham vivió por un propósito, para una meta, y ese era el reino de Dios. Y para poder hacer eso, mi hermano, tú debes entender y vivir a la luz de que Dios es rey, no tú. Que el Señor es Señor de todo. Y cuando Moisés escribe estas palabras, está relatando este hecho, mi hermano, el mensaje es tan importante, tan fuerte, tan firme,
como que yo, Moisés, puedo morir, pueden morir sus líderes, pero si ustedes viven para el propósito de Dios y el llamado de Dios, esto va a continuar. Ustedes van a llegar a la tierra, la van a conquistar y van a cumplir y van a vivir el llamado de Dios, expandir su reino. Hermano, cuando uno entiende y comprende que el Señor es Rey de todo y realmente uno lo hace, uno se humilla y uno dice, Señor, ¿sabes qué? Ya, renuncio a mí, a lo que yo quisiera, a lo que yo deseo, a todo. Mi hermano, y muchos podemos decir, ok, estoy de acuerdo, lo voy a hacer. Y cuando todo está bien parece sencillo, pero cuando vienen las enfermedades, cuando vienen los problemas, cuando tus planes y metas fueron arruinados por completo, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué haces tú? ¿Cómo tú respondes? ¿Cuáles son los pensamientos que vienen a tu mente y se esconden en tu corazón? Hermano, si tú vives para el reino de Dios y no para ti, tú vas a decir, amén, Señor, amén. Porque tú escribes la historia. Tú has decidido, Señor, que yo edifique tu reino, no como yo quiero, Señor, sino como tú has decidido que suceda, Padre. Esa es la victoria del cristiano. No es no enfermar, no es no sufrir, mi hermano. Es que el Dios soberano, poderoso, santo, controla todo lo que nos sucede. Todo, todo. Y mi hermano, y cuando permitamos abrazar esta realidad, esta verdad, nos vamos a llenar de un valor, de una fuerza que no es nuestra, no nos pertenece. Es una fuerza que viene de la verdad de Dios, de su palabra. Porque aunque Dios decide mostrar gracia común a todos, Él de forma inexplicable decidió mostrar una gracia sobrenatural a nuestras vidas. Y cuando tú ves esto en el pasaje, lo ves claramente porque dice acá de Ismael que sí, que tuvo muchos hijos como Dios se lo había prometido desde el comienzo a su madre. Van a ser muchos príncipes, van a ser una gran nación, van a ser un pueblo muy grande. Y sí, se cumplió. Sí, así fue. Pero mi hermano, recuerda, cuando Dios le dice a Abraham, no es Ismael, es Isaac. De Isaac será cumplida la promesa. De Isaac verás el cumplimiento de lo que yo quiero hacer en ti, en ustedes. Mi hermano, no es Ismael, es Isaac. Y dice la palabra en el Nuevo Testamento que cuando creemos como Abraham en lo que Dios promete, aún no viendo nada, diciendo, no, no soy yo, no son mis obras, sino tú, Señor, tú vienes a ser un hijo más de Abraham. Vienes a ser parte de esa descendencia que recibió la promesa. Cuando eso sucede, mi hermano, no importa qué va a pasar mañana. No importa qué va a pasar en segundos o minutos. Porque ya somos parte. Ya hemos sido incluidos. Ya pertenecemos, mis hermanos, a un reino y a un propósito eterno. Porque pertenecemos al ejército de aquel cuyo no conoce derrotas, sino puras victorias. Cuando tú entiendes esto, mi hermano,
Ahí donde tú dices, wow, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres Rey, porque tú eres Señor de todo. Gracias, Señor, porque la enfermedad, porque las dificultades que vienen a mi vida son orquestadas por ti, son enviadas por ti. Y aunque no entiendo qué está sucediendo, aunque no entiendo por qué no puedo hacer lo que yo quisiera hacer, Señor, yo sé por fe que esa historia ya fue escrita y que el final de esa historia siempre, siempre será victoria. Hermano, Dios es la garantía de ello. Dios es esa garantía. Y si a veces queremos, no sé, comenzar a ver nuestras vidas y tratar de decir, ok, vamos a ver, vamos a entender por qué Dios me escogió a mí. Vamos a ver. Vamos a ver cuánto esfuerzo he hecho, cuánta habilidad tengo, cuántos reconocimientos, títulos he alcanzado. Para ver, o al menos comprender por qué Dios me escogió a mí, por qué Dios me llamó a mí. Si tú has tratado de hacer eso, o al menos quizás esperar que las personas correspondan a tus esfuerzos, a eh, tus intentos de hacer algo único, de ser la diferencia de entre muchos, entonces déjame decirte que Dios no le agrada eso. De hecho, lo ofende bastante. ¿Sabes por qué, mi hermano y amigo? Porque nunca se ha tratado de lo que podemos hacer o lo que lograremos hacer. Nunca se ha tratado de eso. Nunca se ha tratado de que si en un momento dado íbamos a hacer algo tan especial y único que Dios iba a decir, no, no, a este hombre, a este, o no a esta mujer, no a ese joven, o a esta niña, o a este niño, a él he escogido para salvación, pero porque algo veo en él, porque yo vi en el futuro que esta persona iba a buscarme constantemente. No, mi hermano y amigo, así no funcionan las cosas. Y eso es lo que nos hace ver de esta manera, y eso no es lo que nos hace ver, mi hermano, es que Dios es Rey y Señor, no solamente de tu trabajo, no solamente de tu hogar, no solamente de tu familia, no solamente de lo que te sucede, sino también es Rey y Señor incluso de la salvación misma. La salvación es del Señor. La salvación le pertenece a Él. Y hermano, y si tú has entendido lo que es la necesidad del hombre, tú vas a decir, no hay nada más valioso que la salvación. Amén. La salvación es lo más valioso. Tenemos dinero, perece, acaba. Recursos, amigos, familias, también se van, nos dejan solos. Todo lo que podemos tener en este mundo perece, se acaba. Pero si hay algo valioso y algo eterno, es la salvación. Y cuando tú entiendes esto, y tú dices, wow, la salvación es lo más importante, lo más valioso que puede llegar a tener un hombre, porque no todas las tienen. Y luego entiendes además de esto, que la palabra dice que Él controla esa salvación. Que la salvación, mi hermano, es obra de sus manos y que nadie escapa de su mano. Dice la palabra que ni uno de sus pequeños hijos, ninguna de sus ovejas se perderán. Tú dices, gloria al Señor. Porque no solamente el Señor controla lo que me sucede, literalmente hablando, mi trabajo, mi familia, lo que soy, lo que seré, sino que también controla el mayor regalo que Dios puede darle al hombre, la salvación y la vida eterna. Así que mi hermano, la salvación no se pierde, la salvación no se pierde, la salvación es un regalo y un don eterno, eterno, mi hermano. Cuando vamos al segundo pasaje, segunda división, quisiera que me acompañara a leerlo, del 19 al 26. Mira lo que dice la palabra del Señor.
Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos de tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, y aquí que había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Saúl. Después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Saúl, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. Amén. Cuando leemos este pasaje, quizás sentimos como, no sé, como un déjà vu, ¿no? Un déjà vu es como que viste que sucedió algo y tú dices como que esto ya había sucedido antes. O sea, creo que ya sucedió, creo que ya pasó. Y lo digo, mi hermano, porque mira lo que dice acá el pasaje que Isaac, a la edad de 40 años, fue que tomó por mujer a Rebeca, y esa fue la historia que vimos el domingo pasado. Una hermosa historia. Pero dice acá el pasaje, mi hermano, que Rebeca, a pesar de ser una buena mujer, una gran esposa, llena de cualidades y atributos, esta mujer era estéril. Y tú dirás, caramba, ¿otra vez? ¿Otra vez? Pero ¿hasta cuándo las cosas no van a salir mal? Abraham se casó y su mujer no podía, era estéril. Ahora Isaac se casa y ahora Isaac, a pesar de que dice la palabra que fue muy feliz, realmente lo fue con su esposa Rebeca, ella no podía darle hijos. Y dice acá el pasaje, mi hermano, que Isaac clamó al Señor, oró al Padre, a Dios, a ese Dios que era soberano, que era rey, que está sentado en su trono, y le dice, Señor, te pido por mi mujer. Señor, haz un milagro, Padre, obra y haz según tu voluntad. Y lo que dice el versículo 21, mi hermano, es, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. ¿Te das cuenta, mi hermano? El Dios de mucho antes, el Dios de Abraham, es el mismo Dios de Isaac. Y también es el mismo Dios de Jacob, como veremos. Y también es el Dios del pueblo de Israel. Y también, mi hermano, es el Dios de la iglesia hoy. Y cuando tú entiendes que el proceder de Dios no ha cambiado, que Dios sigue siendo el mismo, tú entiendes y comprendes de esta manera o de esta forma que no perdemos el tiempo cuando nos humillamos y derramamos nuestras vidas ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque podemos clamar al Padre, podemos clamar a Dios y considerar e entender de que Él no se quedará de brazos cruzados. Él va a orar, Él va a hacer algo. Pero recuérdame, hermano, que siempre, en última instancia, Dios siempre hará lo que es conforme a qué? A su plan. Lo que es conforme a su voluntad. Así que, mi hermano, sea que la respuesta de Dios sea sí, lo acepto, o sea, no lo acepto, el acto de la oración y la dependencia de Dios
Y reconocer que Dios es Rey, mi hermano, es una obligación cristiana. Es algo que tenemos que hacer. Sí, sí o sí tenemos que hacerlo. Si reconocemos que Dios es Rey y que Él lo controla todo, entonces debemos acudir a Él. Piensa por un momento. ¿Acaso no era la voluntad de Dios que la simiente viniera, que fue una realidad? Sí, ¿verdad? Y cuando tú recuerdas que la simiente, que no es otro mismo que Cristo mismo, tú entiendes y dices, no, todavía no ha terminado la historia, todavía se está desarrollando, todavía falta mucho todavía. Estos apenas son comienzos, mis hermanos. Así que tú dices, ok, esa es la voluntad de Dios, el que venga Cristo, la simiente, la promesa, todavía falta mucho. Así que Dios tiene que hacer algo, ¿no? Mira, nuevamente la esposa de uno de estos hombres escogidos, bendecidos por Dios, es estéril. Dios tiene que hacer algo. Y sí, mi hermano, Dios lo iba a hacer, lo tenía que hacer. Porque sus planes no fracasan. Porque sus planes no son detenidos por nada. Pero date cuenta que el obrar de Dios según su voluntad para hacer un acto milagroso como este, se ejecutó en qué momento, según el pasaje. Cuando Isaac clamó a Dios. ¿Te das cuenta entonces ahora cómo la soberanía, el control de Dios no elimina, no quita la responsabilidad del hombre? Hermano, Dios tiene un plan maravilloso. Y su historia, la que Él escribe y la que ya está escrita, aunque sea difícil de entender, es espléndida. Dios es el mejor guionista, el mejor director que puede haber. Porque cuando parece que hay derrota, mi hermano, lo que hay es victoria. Porque no hay nada, aflicción, muerte, tribulación, enfermedad, persecución, aflicción, que pueda estorbar o impedir que el plan de Dios se cumpla. Pero tú, mi hermano, si realmente tú entiendes esto, entonces clama a Dios y pídele a Él, como Jesús nos enseñó, Señor, así como tu voluntad se hace plenamente en el cielo, Padre, hazla aquí en la tierra. Haz tu voluntad. Así que mi hermano, quizás muchas cosas Dios quiere hacer, y la va a hacer, pero tú tienes una responsabilidad de clamar al Padre por esas cosas, de buscarlas en fe, y siempre esperar y siempre entender que su historia, aquella que ya ha escrito, es mejor que la que tú pretendes escribir. Quizás la muerte será evitada temporalmente, que quizás la enfermedad será quitada, pero también puede ser que la respuesta sea, vas a morir, o la respuesta sea, no vas a ser sanado. Pero sea lo que sea, mi hermano, debemos confiar de que es lo mejor. Porque Dios es bueno, no puede hacer nada malo. Y dice acá además que había pasado algo, pasa algo. Lo que pasa es que Dios le da el milagro a Rebeca para conceder, para dar a luz. Recordando, ojo, no podía realmente dar nada. Dios tuvo que producir un hecho milagroso en su vida para dar a luz hijo. Mira cuán grande es la gracia de Dios, que no solamente dio uno, dio dos, dos niños. Dice acá que ella dio a luz gemelos. Y he escuchado a muchas mujeres que dicen, ojalá yo pueda parir gemelos, morochos. Hay mujeres que quisieran, ¿no?, dar a luz 2, 3 niños a la vez. Yo digo que no es cualquier cosa. Si tú deseas eso, ora al Señor mucho para que te dé fuerzas para criar y no desentender uno a otro.
Y lo que vemos en el pasaje, mi hermano, es que realmente no es nada fácil, mucho menos cuando estos dos bebés están peleando ya desde el vientre. Los que- Aquellos que son padres y aquellos que son hermanos saben que las peleas en el hogar son inevitables. Casi que es imposible pasar un día sin alguna discusión, sin alguna queja. Papá, mi hermano me pegó, papá, mi hermano me ofendió, papá. Es difícil, ¿verdad? Pero ahora imagínate esta mujer experimentando guerra, pleito, división, aún en su vientre. Y esta mujer dice, mi hermano, dice acá, ¿para qué vivo yo? O sea, la pregunta de ella es como una pregunta, pero ¿qué está pasando? Algunas mujeres dicen, ay, pateó el bebé, imagínate, entonces dando golpes en la barriga. Serán patadas, golpes, el vientre en un ring de boxeo, imagínate los dolores de esta mujer, su preocupación. Y esta mujer dice, ¿para qué vivo yo? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Será que lo voy a abortar a estos niños? ¿Qué está pasando? Y dice que fueron a consultar a Jehová y el Señor respondió esto. Mujer, estate tranquila, cálmate, no lo vas a perder, no te vas a morir en consecuencia de esta pelea o riña que tienes adentro. Dice, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y literalmente está ya pasando. Dice, un pueblo será más fuerte que el otro. Y en esta declaración, mi hermano, escandalosa, esta es, y el mayor servirá al menor. ¿Qué te parece? Si tú pudieras escribir o editar esa historia, tú quizás de hecho agarras, borras este pedacito y pones otra cosa. Porque de hecho yo estoy seguro que tú piensas y dices, esto no es justo. Esto es algo inadecuado, no debería suceder así. ¿Cómo es que el mayor le va a servir al menor? Si de hecho yo, como padre o madre, ojo, yo no soy, ¿no? Pero los padres crían a los hijos, le dicen, al mayor se respeta, al mayor le hacen caso. Pero acá Dios dice, no, el mayor va a servir ¿a quién? Al más pequeño. Hermano, esto es un escándalo. Es un escándalo. Es impresionante, para muchos contradictorios, para muchos ilógicos, sin sentido. Pero esa es la voluntad de Dios. Y cuando vamos al hecho de que Dios es Rey soberano en todo, nos hallamos con estas contradicciones, con este, digamos, escándalo de que Dios decide a uno salvar y a otros, pues, que se pierdan. Y muchos dirán, pero qué injusto es Dios. ¿Cómo es que exclusivamente elige a algunos y a otros deja que se pierdan, que se condenen en el infierno? Pues mira lo que dice Romanos. ¿Cuál es la interpretación que la misma escritura da a este hecho, a este episodio? Vamos a Romanos capítulo 9. Versículo 10. Mira lo que dice. Y no solo esto, Romanos 9:10, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, dice, entre paréntesis, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Dice acá, no por las obras, sino por qué, por el que llama. Y dice, se dijo,
El mayor servirá al menor. Y como está escrito, lo que Pablo está acá haciendo es usando la misma palabra para interpretar lo que sucedió allá en Génesis. Malaquías 1 del 2 al 3 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú, ¿qué dice? Aborrecí. Y tú dirás, qué injusto es Dios. Y por eso Pablo dice, ¿qué pues vamos a decir? ¿Qué injusticia en Dios? Pablo dice, de ninguna manera. Pues Dios dice a Moisés, y eso lo hallamos en el libro de Éxodo 33, 19, dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Lo que Pablo está diciendo es, ¿sabes lo que pasó ahí, en el Génesis? Es una muestra, aún desde el principio, que siempre ha sido la elección de Dios. Que siempre ha sido Dios el que controla. Que siempre Dios ha sido rey, que Él se escoge hacer lo que quiere hacer. Siempre Dios ha sido rey. Siempre Dios ha sido Señor de todo, del mundo, de la creación, pero también de la misma salvación. Y acá dice que aún no habiendo nacido, ya Dios había tomado su decisión. ¿Y qué enseña eso? Dice el apóstol Pablo en ese entendimiento, bajo la impresión del Espíritu Santo, que esto fue así para que el propósito de Dios se mantuviera como conforme a la elección. Dice, conforme a la elección permaneciese. Lo que quiere decir, mi hermano, es que lo que Dios ha hecho es un anuncio, una declaración. Y esta es que todo lo que sucede, todo lo que pasa, mi hermano, está bajo su control. Y que el propósito de Dios para con los hombres no depende de lo que el hombre pueda llegar a hacer, o lo que va a hacer, lo que va a lograr, sino es conforme a su elección. Dios lo controla todo. Y tan claro como que Dios dice, yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Y tú dirás, pero eso es injusto. Pero hermano, pero entiende, en esta declaración, en lo que Dios hace en cuanto a la salvación, no se trata de justicia. ¿Quieres hablar de justicia? Hablemos de justicia. Todos merecemos el infierno por nuestros pecados. ¿Tú quieres ese tipo de justicia? Cuando Dios dice, mostraré misericordia, de que yo quiera mostrar misericordia. Bueno, lo que está hablando es que Dios en su infinita misericordia y gracia, cuando no tenía por qué hacerlo, lo hizo. ¿Y qué hizo? Decidió salvar a algunos de muchos cuyo destino ya había sido decidido, la condenación eterna, el fuego eterno. Y aún todavía los escépticos, aquellos que comienzan a cuestionar la elección incondicionable de Dios, ese Dios que escoge libremente a quién salvar y a quién no. Comienzan a quejarse y decir, pero qué injusto es Dios, yo no creo esto, no creo que Dios haga eso. Yo creo más que la salvación depende de lo que el hombre hace, si él busca a Dios, si hace una oración. O sea, esa gente la gente que más se queja en cuanto a este tema o a esta doctrina, son las personas más incrédulas que hay. Y las personas, de hecho, que más rechazan a Dios. Una vez el príncipe de los predicadores trataba este tema de la elección incondicional. Y este tema, hermano, ha sido de gran debate, de gran controversia a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. De entre aquellos que pensaban que la salvación era una obra de Dios, pero también era necesario, sí o sí, que el hombre interviniera para que esa obra fuera completa. Pero también estaban aquellos que decían, no, la salvación
descansa entera y completamente en Dios. Así que siempre había un debate, una discusión entre una posición y otra. Y el puño decía, tú hombre que te quejas, tú hombre que dices, ¿por qué Dios ha decidido escoger a uno y a otro no? ¿Tú deseas a Dios? ¿Tú quieres que Dios sea tu Dios? ¿Tú quieres vivir para Dios? ¿Tú quieres servir a Dios? ¿Tú quieres vivir para la gloria de Dios? Si la respuesta es no, entonces no te quejes. Porque aunque Dios no te ha escogido, tú de hecho tampoco lo quieres así. Pero si tú quieres a Dios, deseas de Dios, quieres vivir para su gloria, quieres arrepentirte, dejar de vivir para ti y comenzar a vivir para Él, entonces gózate porque has sido un escogido de Dios. Porque aquellos que son escogidos de Dios para la salvación, mi hermano, Dios, así como en Rebeca, siendo estéril, no pudiendo producir nada bueno, no pudiendo ser fértil, pues déjame decirte, hermano y amigo, que así sea todo hombre cuando Dios no obra en su vida, estéril, seco, no puede dar nada bueno. Y cuando vamos más adelante, la realidad es esa. Tú ya puedes decir, bueno, Dios escogió, llamó a Jacob porque Jacob iba a ser un hombre excelente. ¿Sí? Hermano, Esaú y Jacob cometieron gravísimos errores. Los dos fueron unos hijos desastrosos. Fueron hombres de pleno desastre, hermano. No son ejemplos que digamos, bueno, vamos a seguir estos ejemplos. Eso es lo que nos recuerda, mi hermano, es que cuando vamos a la Biblia, o al menos a este libro, no vamos en busca de vidas, de ejemplos de personas ejemplares y perfectas que debemos seguir. No, lo que vemos es que todo se trata de Dios, que no se trata de cuán bueno puede llegar a ser el hombre, sino de la bondad y de la gracia que Dios muestra, a pesar de que esos hombres no se lo merecen. Eso es el Éxodo, eso es el Génesis, eso es el Apocalipsis, eso es todo, mi hermano, incluso la vida misma es así. No se trata de nosotros, no se trata de nuestras obras, se trata de la elección incondicionable y de grande misericordia de Dios hacia unos pocos. Mira cuán tremendo es el caso acá, que dice que cuando salió su hermano, porque primero nació Esaú, siendo el primogénito, ¿no? Pero por segundos, Jacob fue menor. Quizás un minuto, no sé. Pero mira lo que dice acá, dice que Jacob salió agarrado de Esaú. O sea, ya todavía Jacob dijo, no, yo quiero salir primero. Wow, qué riña, qué pelea tenían todos hermanos. Pero Jacob, mi hermano, llegó a alcanzar la bendición. Más allá de su engaño y artimañas, como veremos un poco más adelante, fue porque Dios lo tenía planificado. Y quería mostrar que aunque el hombre es malo, aún aquellos que han sido llamados por Dios para ser parte del plan eterno, para salvación y vida eterna, hermano, Dios incluso va a obrar y va a hacer algo en ellos, porque no son ellos, es Dios, es su plan, es su objetivo, es su meta, es su reino el que está siendo construido, no el de nosotros. Vayamos a la última división y dice el título por un plato de lentejas. Quizá usted tiene hambre y usted dice, wow, hermano, va la de lentejas, yo tengo hambre. Bueno, la comida es buena, de hecho, necesitamos comer. Necesitamos hacer, si no comes, te desmayas, se acaba tu vida literalmente. Pero mira lo que pasa cuando un buen don de Dios, como es el alimento, gobierna tu corazón, o permites tú que gobierne tu ser. Y cuando tú dejas que algo, mi hermano, que no es Dios, gobierne tu corazón, gobierne tu vida, ¿sabes qué tú haces? Inevitablemente ya tú dejas de trabajar y vivir para Dios y para su reino. Y comienzas ya a construir algo que es tuyo o que tú crees que te pertenece.
Y eso es lo que pasa con Esaú. Dice, versículo 27. Hicieron los niños crecieron. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y hizo Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas que le dio. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así, mira cómo concluye Moisés. Este escrito dice: así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Qué vemos en esta escena? Bueno, lo que vemos en esta escena es que estos niños crecieron efectivamente. Dice que Esaú era un hombre cazador, era un hombre muy experimentado, un hombre muy fuerte, con gran vigor. Y dice que este hombre, Esaú, era el preferido ¿de quién? De Isaac. Pero ojo, había otro niño que ya era un hombre, y este era Jacob. Y Jacob, a diferencia de Esaú, era un hombre más quieto, más tranquilo, era un hombre de tienda, un poco relajado, ¿no? Pero, mira lo que dice acá que Rebeca, su madre, le consideraba el preferido del hogar, de la casa. Así que lo que vemos acá, mi hermano, es constantemente pecado, caídas, errores. Porque lo que vemos acá, mi hermano, no es la imagen perfecta de lo que debe ser una familia, sino de hecho lo que la familia no debería ser. Lo que vemos en este versículo 28 es lo disfuncional que era esta familia. Uno era preferido de mamá, otro preferido de papá. ¿Y qué pasa, mis hermanos? Pues un hogar como ese no puede pasar muchas cosas buenas. De hecho pasa algo muy impresionante. Lo que pasa acá dice que Esaú fue a cazar. Y este hombre, por supuesto, luego de un día de gran esfuerzo, de casa, de trabajo, imagínate a ti, no sé, pasándote un día en Teresa o en el pueblo o en el Alto o irte a Caracas en estos momentos con esta pepa de sol, con este calor. Pasas todo el día en la calle, no tienes dinero para comprar nada, no puedes comprar agua, no puedes comprarte un perro caliente de $1, no puedes comprarte un patacón, no puedes hacer nada. Tienes solamente el pasaje para llegar a tu casa nuevamente. Llegas a tu casa y te encuentras con tu hermano cocinando. Tú dices: oh, ya llegué, he visto un oasis en el desierto, he llegado al cielo. Y le dice: mira, hermano mío, querido, hermanito, dame comida. Bueno, a pesar de que Jacob era un hombre tranquilo y aparentemente inofensivo, era muy astuto. ¿Y sabe qué hace Jacob? Jacob dice: ya está. Esta es mi oportunidad para alcanzar y obtener algo que desde el comienzo, desde el principio he querido. Mi hermano, Jacob, siendo astuto y muy estafador, por cierto, porque esto es una estafa. Mira, hermano, pero es que estuvo bien porque Jacob persiguió lo que quería, y lo que quería era la primogenitura, y eso es una posición que no solamente da privilegios en cuanto a posesiones físicas, sino la bendición de Dios. Así que Jacob quería ese puesto, ese privilegio, porque aunque él no lo tenía, él realmente lo valoraba mucho más que aquel que lo tenía, Esaú. Y tú dirás: estuvo bien, o sea, es correcto, o sea, no es tan malo.
Pero ojo, Jacob sabía que eso valía mucho. Así que el reemplazar algo tan valioso por un plato de lentejas, oye, es una estafa, ¿no? Es como que tú sepas que lo que estás vendiendo no es de muy buena calidad y tú sin embargo quieres cobrarlo a un precio mucho mayor. Tú dices, no, es que estoy necesitado, necesito al comer, pero tú sabes, mi hermano, que estás pecando ante los ojos de Dios. Estás estafando. Porque eso que tú estás vendiendo no vale eso. Y cuando hacemos la comparativa ante los ojos de Jacob, Jacob sabía que un plato de lentejas no era nada comparado al valor de la primogenitura, pero para Esaú las cosas eran muy distintas. Para Esaú un plato de lentejas valía mucho más que la primogenitura y la bendición de parte de Dios que era ser el primer hijo. Mi hermano, ¿tú qué consideras que vale más? ¿Qué es lo más valioso para ti? ¿La bendición de Dios? ¿La voluntad de Dios? ¿O un plato de lentejas? Dice acá que Saúl dice, estoy muriendo, me estoy muriendo, me voy a morir. Me voy a morir, así que no importa, Jacob, vamos a hacer negocio, toma, te la vendo. Está bien, vale, tú siempre has querido eso, tómalo y dame acá mi plato de lentejas. Jacob, contento, alegre, wow, ya estoy saciado, estoy tranquilo. Pero hermano, ¿sabes qué pasa en nuestro corazón, mi hermano? Y debemos tener mucho cuidado. Es que nuestro corazón, mi hermano, debido a que fue creado por Dios para desear, anhelar, querer siempre más de Dios, adorar más a Dios. Pero como el pecado ha dañado, ha perjudicado el corazón y porque perjudicó el corazón también ha afectado nuestros deseos. ¿Qué pasa? Los deseos que a veces tenemos, en muchos casos que no son pecaminosos en esencia, pero como son deseados y como son colocados en tu vida, comienzan a ser realmente pecaminosos. Ya un deseo comienza a ser una prioridad. El deseo se convierte en una necesidad. Y por esto a veces las mujeres comienzan a pelear con su esposo. No, es que es necesario. Yo necesito. Pregúntate, ¿es una necesidad realmente? ¿O es un deseo que tú deseas tanto, tanto has querido que lo conviertes en una necesidad? Hay que preguntarse eso, no solamente en el entorno familiar, personal, sino también en el área espiritual, mi hermano. Hace unas semanas habíamos traído algo de pan, creo que pan con queso, si no me equivoco. Creo que sí era pan con queso. Y cada quien, obviamente, comió en su parte. Y de repente viene un varón y me dice, toma, ¿quieres comer pan? ¿Quieres comer más pan? Yo, claro que quiero. Estoy aquí con hambre. Toma, come. Pero eso sí, lo que te tienen por ahí, me lo vas a dar a mí. Yo me quedé así como que, ya. Pero, ¿qué me van a dar? No te voy a decir, pero si agarras el pan, lo que te van a dar a ti es mío. Yo decía, ¿será yo? No. ¿En serio? ¿Estás seguro? ¿No quieres tomar el pan? Vas a comer, vas a saciar tu hambre, o sea, estarás bien. Yo no. Prefiero esperar. Y mi hermano, gracias a Dios que esperé yo, porque lo que me iban a dar era una pieza de pizza. Así que yo dije, gracias Señor, porque supe esperar, ¿no? Fui paciente, valió la pena. Mi hermano, imagínate el esfuerzo que uno hace por nuestra condición pecaminosa, que es impaciente, incrédula, para esperar. Pero recuerda, mi hermano, esa espera, por muy larga que sea, vale la pena, te lo aseguro. Vale la pena esperar y confiar en lo que Dios prometió porque va a llegar. Y lo que este mundo te ofrece, aunque es inmediato y te pinta de que lo tomas y por fin serás saciado, wow. Esaú comió lenteja, pero luego quizás a la hora le volvió a dar hambre.
Así que el problema no fue resuelto. De hecho, el problema, la dificultad fue mucho más grande. Porque lo que realmente valía, mi hermano, lo ha perdido, lo perdió. Y lo que dice la palabra en cuanto a Esaú, Hebreos capítulo 12, no es algo muy bueno. Cuando vamos a Hebreos, capítulo 12, del 12 al 17, dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no salga del camino, sino que sea sano. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aunque después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con nadie. ¿Qué dice acerca de Esaú? Lo que dice, hermano, claramente es que vendió la bendición de Dios, la primogenitura, por nada. Por nada. Y lo que dice el apóstol Pablo, si fue que escribió la carta, ¿no? Uno dice que no es Pablo. Pero el autor de esta carta lo que está diciendo es, tengan cuidado porque hay muchos como Esaú, que su vida, como viven, como andan, es constantemente viviendo para la lenteja, para un plato de lenteja, para nada, en vez de atesorar, en vez de gozarse en la bendición de Dios, en la bendición de Dios. Y mi hermano, cuando te pregunté, ¿tú qué más deseas? ¿Qué tú más valoras? Es una pregunta muy importante, porque no es simplemente de un deseo, mi hermano, sino de una vida, porque los deseos operan en nuestro corazón y nuestro corazón opera nuestra vida. Eso es inevitable. Si tú realmente deseas más de Dios y más de Cristo, más de Cristo, tu vida lo va a reflejar, lo va a hacer. Es tan real como que si tú deseas o quieres más un plato de comida, que la bendición que Dios te ha dado, tú vas a ir y vas a negociar la bendición. ¿Por qué? Por un plato de comida. Y tan real como que, bueno, si yo deseo realmente la primogenitura, aunque no es mía, yo voy a hacer lo que sea para tenerla. ¿Te das cuenta? Y dice acá al final del capítulo, en cuanto a Esaú, así menospreció Esaú la primogenitura. Mi hermano, ¿tú qué decides hoy? ¿Qué decidimos cada mañana? ¿El mundo? ¿Sus deleites? ¿Lo que puede ofrecer? ¿Tus planes? ¿Tus deseos? ¿Tus anhelos? ¿O tú decides la bendición de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios? Deseas a Cristo, deseas su reino, deseas su gloria. Hermano, es tu decisión tomar eso, decidir qué hacer. Pero mira cuánto menosprecio Esaú reflejó y dio cuando rechazó aquello que se le había dado. Así que no podemos, mis hermanos, olvidar y entender que cada cosa que hacemos, cada decisión que tomamos, refleja lo que realmente valoramos, lo que realmente deseamos. Si tu anhelo y deseo es Cristo, es Dios y su gloria, tomarás decisiones que reflejen pues ese valor y esa dignidad que tienes en cuanto a Dios.
Cuando vamos al final de este capítulo, ya hemos terminado prácticamente el estudio del capítulo 25. Nos preguntamos algo y lo que decimos es, ahora, ¿qué tiene que ver eso conmigo? O sea, ¿qué quiere? Entiendo. ¿Cómo eso influye y cómo se irá a afectar mi vida hoy como cristiano? Pues Romanos 8, mi hermano, nos ayuda a entender un poco acerca de él. Si tú reconoces y entiendes, mi hermano, y vives cada día entendiendo y reconociendo que Dios es Rey y que Él es Señor de todo, Señor de su creación, Señor de, de todo, de animales, de personas, de circunstancias, de enfermedades, de muerte, vida y Dios de la salvación, entonces tú vas a vivir con esta gloriosa resolución. ¿Cuál es esa? Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, ¿a los qué? A los que conforme a su propósito son llamados. ¿Te das cuenta? Llamado, propósito, elección. Dios escoge, Dios llama. No se trata de ti, no, Él llama. Y porque te ha llamado y porque te ha escogido según su propósito, según su voluntad libre y soberana, todas las cosas nos ayudan a bien. Dirás, pero ¿cómo es eso posible? ¿Cuál es la garantía realmente que no hay cosa que pase en mi vida que no esté bajo el control de Dios y que además de que suceda, aunque sea malo, puede ser enfermedad, puede ser la muerte, puede ser muchas cosas que son muy difíciles? Pero, ¿qué garantía hay de que realmente eso sea orquestado por Dios para el bien de nosotros, los que le amamos? Mira lo que dice 29. Esta es la garantía, mi hermano. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo Jesucristo, de Cristo mismo. Para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermano, Dios te predestinó. Él te escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser como ¿quién? Como Cristo. Pero dice además, lo que predestinó, a esto también llamó. A lo que llamó, a esto también justificó. Lo que justificó, también que glorificó. Hermano, Pablo está diciendo, no hay mal, no hay dificultad que sea realmente un impedimento, una barrera para gozarnos y deleitarnos en el Señor que lo gobierna todo. ¿Pero por qué? Porque ustedes fueron escogidos, ustedes fueron llamados, porque ustedes fueron justificados, pero también ustedes serán glorificados. Lo que está diciendo es, ¿saben, hermanos míos? Ustedes están más que seguros. Porque el que comenzó la obra en ustedes la va a terminar sí o sí. Porque ese Dios soberano que controla todo ya ha escrito su historia. Mi hermano, ve en esta palabra un vistazo general, macro, grande, no detallado, grande, y creo que es lo más importante de la historia de cada persona que cree realmente en Cristo y ha sido salvado por su sangre. Hermano, lee este versículo y date cuenta que esta es la historia, tu historia, que ya Dios escribió con la sangre de aquel que se entregó por nosotros. Esta es tu historia. Sabemos que obviamente ya ha sido predestinado, ya sucedió ya. También sabemos que hemos sido llamados éticamente por el Espíritu de Dios a través de su bendita palabra. También sabemos que ya hemos justificado y por lo tanto podemos tener fe en Cristo de que realmente es así. Pero también tengamos fe de que seremos glorificados también. Amén. Porque si entendemos y creemos esto, diremos como el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos acerca de esto? Dice el apóstol Pablo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo, al contemplar y entender el Evangelio, se
siente que la posición de aquel que ha sido escogido por gracia, hermano, es elevada. Es elevada. Y que porque somos de Dios y pertenecemos a Dios, no hay nada que nos pueda vencer, que nos pueda eliminar. Pero esto, mi hermano, es por Cristo. Es por Cristo. Porque Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo pues no dará también todas las cosas? Hermano, entiende, ya Dios dio lo más valioso que tenía, a su propio Hijo, a su Hijo amado, en el cual tenía y seguirá teniendo complacencia. Entonces, ¿por qué temer, mi hermano? Si ya Dios dio lo mejor que tenía, ¿qué te hace pensar a ti que no dará las demás cosas? Él es dueño de todo. Él es dueño del oro, de la plata, de todo, mi hermano. Así que no dudemos no olvidemos que la gracia que ha sido mostrada a nosotros es según sus riquezas. No es un poco de su riqueza, es según su abundante y infinita misericordia. Y por eso dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. ¿Sabes por qué? Porque Dios, el que tú y yo ofendimos en un tiempo, ese mismo Dios es el que te justifica. O sea, el juez, el que está ahí con el martillo y declara la sentencia, ese juez, ese Dios, que hará de juzgar y condenar a muchos por sus pecados, ese Dios es el Dios que justifica también. Por lo tanto, Pablo dice entonces, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, Él también resucitó, y Él está sentado a la diestra del Padre. Y el que también dice, intercede por nosotros. Por lo tanto, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Respóndeme, hermano, ¿quién te separará del amor de Cristo? Si es Dios el que justifica, si es Cristo el que murió por ti y además de morir venció la muerte por ti. Y ahora además está entronizado. Es rey, pero es un rey que intercede por nosotros. Pues la respuesta del apóstol Pablo es tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez o peligro, espada. Dígame, ¿qué nos va a separar del amor de Cristo? Y luego él cita un pasaje de escritura que dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Hermano, este pasaje que lo que señala, según el pasaje, usted va a pasar, usted entenderá que esto es un señalamiento del martirio y sufrimiento. No por cualquier cosa. Es por Dios. Es por ser pueblo de Dios. Es por pertenecerle a Él. Pero dice, antes, todas estas cosas, ante sufrimiento, muerte, persecución, angustia, espada, desnudez, ante todas estas cosas, que dice, somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos ama. Somos vencedores. Somos victoriosos, pero en Cristo. Es en Dios. Y cuando tú digas, amén, creas realmente esto, tú dirás, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, nada. Pero ¿sabes por qué, mi hermano? Porque Dios es rey. Y este rey salvó tu vida, salvó mi vida por medio de Cristo. Y cuando Dios, Salvador, es rey, Señor de todo,
ya todo es realidad, todo es un hecho. Va a suceder. Recuerda, Dios es el Dios de la historia. Él la ha escrito. Él escribió. Él escribió tu historia. Y aunque tú creas o lo que ves en el presente, así como los primeros padres, Abraham en un desierto, y Dios diciéndole, tu descendencia será grande, y su mujer siendo estéril. A pesar de que la realidad, mi hermano, te diga lo contrario a lo que Dios ya prometió, recuerda, Dios ha escrito la historia. Y el final de esta historia, mi hermano, es victoria. Amén. Así que, mi hermano y amigo, recuerda, entiende que Dios es Señor de todo. En humildad, mi hermano, acepta esta realidad y vivamos según su voluntad, trabajando para su reino, trabajando para su gloria. Y recuerda que cuando tú vives para el propósito de Dios, vives para su reino, aunque mueras, tu vida y lo que hiciste va a trascender más allá de ella. Y amigo aquí presente, déjame decirte de que por más esfuerzos que tú hagas, intentos que busques hacer, tú no, tú no vas a ser rey, tú vas a ser el dueño de tu vida, ni lo que sucede a ti, ni a tu familia, lo que sucede en tu trabajo, porque solamente hay un Señor y un Rey, y este es Dios. Y este Dios decide a quién salvar y a quién dejar que se condene. Así que amigo, clama a Dios, pídele. Como Isaac pidió a Dios por la fertilidad de su esposa, pide y clama al Señor para que Él muestre misericordia a tu vida. Pues como ya hemos visto, no depende de lo que tú puedas hacer, sino de lo que Él decida hacer.